Entonces, a todos muy buenos días. Ya otra vez se me había olvidado grabar, imagínense, niños. Entonces, vamos a iniciar como tal la clase del día de hoy. Vamos a continuar con lo que íbamos trabajando, ¿cierto? Que viene siendo todo lo de los nervios que hacen parte del cerebro, en específico todo lo que tienen que ver con los sentidos y cómo podemos percibir todas esas estímulos que tenemos en nuestro exterior, ¿cierto? Y así pues poderlo transformar en un mensaje eléctrico a partir de señales motores o sensitivos, ¿cierto? Convertirlo en una señal eléctrica para que pueda dar una respuesta coherente, ¿cierto? Al estímulo que se está recibiendo. Entonces, la clase pasada veíamos los tipos de nervios que hay y para qué se encarga cada uno, cuál es la función de cada uno como tal, ¿cierto? ¿Alguno se acuerda de algún nervio? El nervio occipital. ¿Qué hace ese nervio? ¿Cuál nervio occipital? Eso es un lóbulo. Mejor dicho, ustedes sí que no. Ay, no me vengan con esas... Sensitivos. Nervio occipital. Lleva la información a los centros nerviosos como el cerebro o la médula espinal. Muy bien. Entonces, ahí en mi pantalla... Muy bien, muy bien. Entonces, vean, aquí estamos viendo, ¿sí? Digamos, uno de esos nervios que estábamos viendo la clase pasada era el nervio facial, ¿cierto? Que vendría siendo nuestro nervio 7, ¿sí? Ese nervio se va a encargar, pues, de todo lo que tiene que ver con las expresiones que podamos, digamos, tener, ¿cierto? Como una comunicación que no interviene tanto el lenguaje, pero sí las expresiones corporales y también, pues, lo que tiene que ver con el sentido del gusto. Tenemos el octavo, ¿cierto? Que es el vestibuloclear auditivo, ¿cierto? Básicamente, pues, es del sentido del oído y del equilibrio, teniendo en cuenta que en nuestro órgano del oído como tal, tenemos unos conductos y en esos conductos, pues, está, digamos, asociado, ¿cierto? Nuestro equilibrio. Y la clase pasada, pues, yo les comentaba un poco de que cuando ustedes de pronto tienen una pelea y fueran en desventaja, hay que pegar muy cerca a la región de los oídos, ¿cierto? O a la región de la mandíbula, ya que esta, pues, tiene una conexión directa con el equilibrio y haría que la persona, pues, perdiera su estabilidad. Entonces, usted, pues, les lanza encima y ahí lo termina. Ah, no, mentiras, no, mentiras. Pero sí, obvio, pues, usted podría correr muy lejos, ¿cierto? Y escaparse, pues, de la pelea como tal. Entonces, tenemos el glosofaríngeo, ¿cierto? Que tiene que ver ya con el sentido del gusto, con las sensaciones que ya se puedan dar a medida de la garganta, ¿cierto? De lo que podamos sentir, digamos, que pase por nuestra garganta. Tenemos el vago, ¿cierto? Ese vago sería el 10, él tiene que ver con la respiración, circulación y ingestión. Entonces, este nervio básicamente es el que se encarga de hacer esos procesos que son vitales, ¿cierto? Como tal para todos los organismos. Tenemos el nervio espinal, ¿cierto? Que sería nuestro 11, ¿cierto? Él va a tener todo lo que va a implicar en todos los movimientos del cuello y de los músculos que tienen que ver en la parte dorsal, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son los músculos dorsales, chicos? Los que quedan en la espalda, ¿no, profe? ¿Cierto? Los que quedan en toda nuestra espalda, ¿cierto? En la parte de la espalda que queda como también pegado a los hombros, ¿sí? Y que queda como muy pegado al cuello. Esa parte de ahí es lo que es los músculos dorsales, ¿cierto? Y el hipogloso, ¿cierto? Que es básicamente todos los movimientos de la garganta, pues de la lengua, ¿sí? Entonces, básicamente, chicos, ¿cuántos paros de nervios tenemos? ¿Cuántos? Oye, ¿y es que no ven las 12. imágenes? Hola. 12. 12, ¿cierto? 12 nervios asociados a todos nuestros sentidos. ¿A cuáles sentidos? Todos estos nervios, chicos, que están en nuestro sistema periférico están asociados a nuestros sentidos en general, ¿cierto? Con los que podemos captar esos estímulos, aparte de nuestras células receptoras, ¿cierto? Que van a llegar a ese como sistema receptor central para convertir ese mensaje, para poderle dar respuesta a ese mensaje. Tenemos, digamos, asociado a estos sentidos, ¿sí? Tenemos todos nuestros nervios. Y esos nervios, básicamente,
son los que nos van a contribuir a generar todos esos procesos de comunicación que se tienen que dar a través de nuestro sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Entre los nervios también más importantes tenemos los nervios espinales y los o raquídeos, ¿cierto? Que van a estar básicamente conectados, como lo dice pues su nombre, a la médula espinal, ¿cierto? Son nervios tanto de tipo sensitivo como de tipo motor, ¿sí? Y van a cumplir pues esas funciones relacionadas a esas funciones, ¿cierto? Básicamente todas las neuronas que van a componer estos nervios son bipolares. Esto lo que le va a permitir es establecer conexiones con diferentes órganos del cuerpo, ¿cierto? Y pues esa sustancia gris, que es la sustancia, digamos que, digamos, es importante y es la sustancia que más ocupa parte del cerebro, si ustedes recuerdan, ¿sí? También la tenemos en nuestra médula espinal y aquí es donde vamos a realizar ese proceso de hipnasis. ¿A qué se le conoce como el proceso de hipnasis, niños? El proceso de hipnasis es ya como la recepción eléctrica de la información, ¿listo? Y ya pues básicamente llevada a las otras neuronas para que estas neuronas, digamos, de tipo ya sea motor, glandular, ¿cierto? De una respuesta, pero pues esas respuestas tienen que ser de tipo coherente, ¿cierto? O sea, siempre se va a intentar dar una respuesta que sea coherente para lo que pues se está estimulando, ¿listo? Entonces, básicamente, esas fibras de las neuronas motoras van a emerger o van a, digamos, a generarse, ¿sí? En la zona ventral de la médula espinal, ¿sí? Básicamente aquí vamos a tener, digamos, la proyección de todo tipo de neuronas, ¿sí? Y todas estas fibras van a construir y van a componer todo lo que tiene que ver con el sistema, digamos, lo principal del sistema nervioso para poder percibir, ¿cierto? Nosotros no simplemente percibimos, digamos, dolor, ¿sí? Sino que percibimos todo lo que está a nuestro alrededor. Y todo lo que está a nuestro alrededor, independientemente que sea tomar agua, que sea ver la planta, que sea, no sé, un pellizquito, que sea una risita, que sea algo chistoso, todo se reconoce, ¿sí? Y todo se recepta mediante nuestras células motoras o nuestros nervios motores o nuestros nervios, sí, motores y sensitivos, ¿cierto? Y se van a comunicar en la parte del cerebro donde están todos los nervios, ¿cierto? Todos estos 12 pares de nervios y según la función o el estímulo que estemos recibiendo, se va, digamos, a desplazar hacia la zona del cerebro que pueda generar o que genere, digamos, una sinapsis o un proceso de coherencia, ¿cierto? Para ese estímulo que estamos recibiendo. Entonces, hablamos de los 4 lóbulos que tiene la cabeza. ¿Cuáles son los 4 lóbulos del cerebro? Perdón, es que la cabeza del cerebro. Occipital. Oriental. ¿Cuál? Oriental. Parietal. Frontal. Frontal. Perdón, profe, me escaché. Ah, yo lo dije. Parietal, temporal, frontal. ¿Y el otro? Temporal. Temporal, ¿cierto? Que cada uno va a tener unas funciones específicas, ¿cierto? Y que a partir de esas funciones específicas que yo voy a tener unos nervios conectados, ¿cierto? Esos nervios no simplemente van a estar conectados a esa parte del cerebro, sino a nuestra médula espinal, y de nuestra médula espinal van a salir otros nervios que van a estar conectados a esos sentidos. ¿Para qué? Para poder hacer un traspaso de información, ¿cierto? Entonces, simplemente, nomás imagínense en todo el proceso que lleva nomás mirar, ¿sí? O sea, todo el proceso de comunicación, ¿cierto? Y de energía que solo se da cuando usted mira, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que es toda una comunicación. Y esa comunicación se le conoce como comunicaciones en cascada. Esa partecita de las comunicaciones en cascada hace parte más que todo como de la fisiología, de la bioquímica, y pues tiene también que ver mucho con la parte eléctrica, ¿cierto? Que conforma todos los organismos, comprendiendo, chicos, que la única parte de nuestro cuerpo, como yo se los decía en la clase pasada, que se comunica mediante señales eléctricas es nuestro cerebro, ¿cierto? De resto, nuestro cuerpo como tal se comunica mediante nervios sensitivos y nervios motores. En cambio, la parte de nuestro cerebro sí convierte todo eso sensitivo, todo eso motor y todo eso químico que producimos mediante los estímulos en una señal eléctrica. A diferencia de las plantas, que las plantas es como si fueran todas completamente un cerebro. ¿Listo?
Entonces, vamos a tener una parte que se llaman las ramas ventrales. Estas básicamente son de los nervios espinales. Van a formar unas redes que se llaman plexos. Estas redes se van a encontrar, digamos, ubicadas en nuestro cuello, ¿cierto? Los hombros y la parte de la pelvis. Y aquí van a dar origen a otros nervios. Esos otros nervios que dan origen, ¿sí? Uno de esos principalmente es el nervio radial, ¿sí? Y el nervio ciático. Y básicamente aquí se recoge la información, ¿sí? Y se transmite a una parte que sea muy, muy, muy lejos del cuerpo. ¿Cuál sería una parte muy lejos del cuerpo? El dedo gordito del pie. El dedo chiquitico del pie, el dedo gordito del pie, el dedo de la manito, ¿cierto? De las manitos, los dedos de las manitos, digamos, cuando usted se chuza, están lejos del cuerpo. O es que Patiño los tiene pegados al tronco, que veo que se mira las manos como raras. Se las mira como diciendo, ¿será que sí lo tengo lejos del cuerpo? Yo no sé, es que él nació con el dedo pegado por allá al estómago, Patiño. Pero de resto, toda la gente sí tenemos los dedos lejos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y vamos a tener, obvio, los dedos de los pies. Entonces, estos nervios, ¿cierto? Que se depositan en nuestro cuello, ¿en dónde más están ubicados? En los hombros y en la pelvis, no se les olvide, ¿cierto? Son los que van a permitir la comunicación con zonas que están muy, muy, muy lejos de ese sistema nervioso periférico y obviamente pues de ese sistema nervioso central, ¿cierto? Porque pues tenemos claros, chicos, que el sistema nervioso periférico permite la comunicación de otros órganos con el sistema nervioso central directamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser las características generales que van a conformar lo que tiene que ver el sistema nervioso periférico? Entonces, toda la red de nervios, ¿cierto? Que va a mediar la comunicación entre el sistema nervioso central con el resto de órganos. Entonces, se entiende a un nervio como un conjunto de fibras nerviosas o axones que van a formar parte de un cordón que va a transmitir los impulsos, ¿sí? Más que, pues, los impulsos, transmites esos estímulos que nosotros podemos percibir o que estamos percibiendo o en los que pues estamos inmersos. Desde los órganos de los sentidos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ya tenemos muy claro cuáles son nuestros órganos de los sentidos y además va a conducir no simplemente esa recepción del mensaje del estímulo que se haya recibido, sino también va a receptar, ¿cierto? Y a generar una respuesta coherente con el estímulo que estoy recibiendo. ¿Para qué? Pues para generar, digamos, un proceso de interacción, ¿sí? Entonces, básicamente, vamos a tener que nuestro sistema nervioso periférico, aparte de estar conformado por todos esos nervios y por nuestra, obvio, órgano principal que vendría siendo nuestra médula espinal, ¿cierto? Se va a dividir en dos tipos. Uno que se llama el sistema nervioso autónomo y el otro el que se llama el sistema nervioso somático. Listo, entonces voy yo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me han entendido o muy rápido? ¿Entendido, profe? ¿Mm? Yo creo que bien. ¿Sí? ¿Sí me han entendido o no? Pues yo sí. Bueno, muy bien. Entonces, Patiño y Godoy, ¿qué tal? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hacer unas preguntitas así chiquiticas por acá a la gente que no tiene encendida la cámara. Por ejemplo, vamos a... bueno, Godoy, dígame un numerito. 8. 8. Vamos a empezar a ver quién no tiene a ver quién da 8 en las cámaras no encendidas. 1, 2. Profe, yo tengo excusa, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Felipe Garavito. Lo sabía. Señora. Cuéntame, ¿cuáles son los 4 lóbulos del cerebro? El occipital, el parietal, el temporal y me falta uno que es el... Buah. El frontal, profe. Muy bien. Ahora, dime un número. El 5. 5, listo. Vamos acá. 1, 2, 3, 4 y 5.
Nelly Garzón. Señora, Nelly Garzón, ¿cuáles son los tipos de nervios que tenemos depositados en nuestro cuerpo? ¿No sabe, no responde? Entonces, le va a ayudar, no sabe, no responde. No se les olvide que eso les va a ir bajando la nota de participación en clase, ¿no? Y que yo voy a hacerle preguntas simplemente a la gente que no tenga la cámara encendida. Entonces, vamos con Lady Suta. Suta, apóyale. ¿Cuáles son los nervios que tenemos en nuestro cuerpo? ¿De qué tipo? Señora, ¿De qué tipo son los nervios que tenemos a nivel de nuestro organismo? los nervios autónomos y nervios somáticos, ¿no? No, esos son los dos tipos de sistema periférico que tengo. ¿Cuáles son los nervios? Entonces, no han podido por acá. Brainer. Señora, ¿Cuáles son los nervios del cuerpo? ¿De qué tipo? Oigan, nada por acá. Bueno, entonces, se me fue, profe, se me fue. Violet, te escucho. Y cervicales. Craneales y cervicales. No. Oigan, ¿cómo así? Patiño, ¿cuáles son los dos tipos de nervios que existen en el cuerpo? Sensitivos y motores. Sensitivos y motores. Esos son los nervios que existen, no se les olvide. Los que tienen la sensación y los que van a conducir el movimiento, lo motor. Pilas, chicos, o sea, de verdad que esa pregunta estaba bastante fácil. Bueno, voy a seguir explicando y no se les olvide que las personas que mantengan la cámara apagada son las personas que me tienen que responder las preguntas. ¿Listo? Entonces, por acá, ¿cómo va a ser la organización de ese sistema nervioso periférico? Vamos a tener todo lo que tiene que ver con los nervios craneales, ¿cierto? Ya vimos que son 12 tipos, ¿cierto? De nervios craneales que están conectados directamente a nuestros órganos de los sentidos y a partir de esa conexión van a tener específicas, digamos, funciones frente, digamos, a lo que ellos van a desencadenar, a la función. Vamos a tener los nervios espinales o raquídeos, que son todos los nervios que van a componer la médula ósea, ¿cierto? Aquí estos nervios espinales o raquídeos lo que hacen básicamente es, no se les olvide nunca en la vida, y se los vuelvo a repetir, se los he repetido como 3 veces, es conectar el sistema nervioso central con el resto de órganos que hacen parte del cuerpo y el resto de sistemas que hacen parte del cuerpo. ¿A través de qué? De permitir, ¿cierto? Recoger esos estímulos, así sea de partes muy distantes del cuerpo, que tenemos un tipo diferente de células nerviosas que no están ubicados en la médula espinal, sino están ubicados en otras partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Como los hombros, como el cuello y como la pelvis, que ayudan a comunicar esas partes que quedan aún mucho más lejos de lo común, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente vamos a tener nervios de 2 tipos, ¿cierto? Lo motor y lo sensorial, y se van a cumplir esas funciones frente a esos 2 tipos de nervios que manejamos, lo que implica que ellos sean bipolares, que es decir que sea uno bipolar, que pueda tener una parte negativa, ¿cierto? Y que pueda tener una parte positiva. Pero en este caso, el hecho de que ellos sean bipolares es que según el estímulo que se esté recibiendo, ellos pueden ser ya sean motores o pueden ser ya sea sensitivos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un nervio motor y un nervio sensitivo? Y a esa pregunta me la va a responder, por aquí donde estamos, Jonal Ruiz. Jonal.
¿No está Jonal? No está Jonal. Se fue Jonal. Huyó. Entonces, básicamente, vendríamos en eso. ¿Cuál es la diferencia? No sé, alguien que me quiera ayudar. Que no sea ni Godoy y que no sea ni Patiño. ¿Cuál es la diferencia? ¿Nadie? Oiga, de verdad, nadie me puede decir la diferencia de uno motor y uno sensitivo. Oiga, va a tocar hacerles una evaluación bien interesante a ustedes. Profe, yo. A ver, te escucho. Gracias. Pues el motor, movimientos, ¿no? Y el sensitivo, sensaciones que recibe el cuerpo pues, a través de nervios. Y bueno, Muy ¿listo? bien, ¿cierto? Pues muy bien lo decía Felipe. Muy bien. Para la gente que de pronto no sabía, ¿sí? Lo motor tiene que ver con el movimiento, ¿cierto? Con todo lo que implica el movimiento. Y lo sensitivo, pues con todo lo de las sensaciones. Muy bien lo dice su nombre, ¿sí? Entonces, pila, chicos, porque veo que no me están poniendo así como mucho cuidado algunas personas, como que andamos como por allí en otro lado, ¿cierto? Entonces, básicamente, chicos, la parte gris, ¿cierto? De la médula espinal es donde se va a realizar todo este proceso de traspaso de información y como de recepción de la información, ¿cierto? Para ser pues llevada a los diferentes lóbulos del cerebro y a partir de ellos generar una proyección o generar una respuesta y enviarla a los lados del cuerpo donde deba ser, digamos, mecanizada esa respuesta. Entonces, básicamente, pues vamos a tener que todos estos... bueno, vamos a ubicarnos más bien en esta imagen porque esto yo ya se los había más o menos comentado la diapositiva pasada. Acá, vamos a centrarnos acá. Uy, pero es que mi imagen se ve fatal, ¿cierto? ¿Ya medio la ven un poquito? Listo. Entonces vamos a tener el cerebro, ¿cierto? Acá en esta parte vamos a tener la conexión de los nervios que descienden de la médula espinal, ¿cierto? A conectarse con el cerebro. ¿Cuántos son? Los que se conectan. 12, ¿cierto? Entonces vamos a tener nervios espinales cervicales, 8 pares que van a conectar básicamente el cuello, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar 8 pares, ¿cierto? Vamos a encontrar 12 pares de nervios espinales que van a hacer y van a estar ubicados en nuestra caja torácica, entonces van a comunicar los órganos que están en nuestra caja torácica. ¿Cuáles son los órganos que están en la caja torácica, chicos? Los pulmones. Los pulmones, el corazón, Los el riñones. hígado. Los riñones están abajo. Como hacia abajo. Patiño, se le subieron los riñones por allá a la parte Los riñones de Patiño están en el pecho. de los profe. pulmones. Ay, Patiño, tóquese los riñones, Patiño, hágame el favor. Tóqueselos. ¿Dónde los tiene? Acá, ¿no? Ah, pero abajo, en la parte de abajo de la espalda, no en la parte de arriba. Patiño por la boca. Bueno, entonces vamos a tener, todos estos van a conectar los órganos que hacen parte de nuestra caja torácica, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener el esófago, la garganta, vamos a tener pulmones, vamos a tener tráquea, vamos a tener estómago, vamos a tener hígado, vamos a tener páncreas, aunque estos son glándulas, ¿no? Pero vamos a tener, digamos, ese tipo de todos esos órganos conectados en esta parte. Entonces, a partir de lo que necesiten esos órganos o del estímulo que ellos estén recibiendo, ya sea por la alimentación, ya sea por el proceso de respiración, por lo demás, ellos envían un mensaje al cerebro y aquí, sí, precisamente en estos 12 pares de nervios que hacen parte, ¿cierto?, de la caja torácica, se va a dar ese proceso, ¿cierto?, de comunicación y de generar una respuesta. Vamos a tener los nervios espinales lumbares, básicamente son 5 pares, ¿cierto? Estos tienen que ver con todo lo que es con todo lo que implica, básicamente, cuéntame, Aleja. No, profe, se me fue la manito. Nada, nada.
Bueno, entonces estos básicamente van a tener que ver con todo lo que conecta ya a los órganos que están en esa región, ¿cierto? En nuestra zona lumbar. Ahí ya quedarían más que todo unidos, sí, ya a los riñones en la parte de abajito, ¿cierto? También irían unidos a nuestro órgano reproductor, ¿sí? Ya dependiendo pues del sexo que tengamos, ¿listo? Entonces vamos a tener que los nervios espinales básicamente son 5 pares y pues estos se encuentran debajo pues de la médula espinal, ya en la finalización de la médula espinal, y nos van a ayudar a conectar esas partes que quedan, digamos, van a descender los nervios que se encuentran en la pelvis para comunicarse en zonas muy distantes del cuerpo, ¿listo? Y esos serían como los nervios principales que encontraríamos, digamos, acá en esta imagen que hacen parte de la médula espinal, ¿sí? No olvidemos que de pronto los más importantes y los más relevantes por tener en cuenta son los que están unidos directamente con nuestro cerebro, ¿listo? Entonces, chicos, acá yo les muestro la clasificación de los nervios, ¿sí? Básicamente, pues tenemos los sensitivos y los motores, pero yo ya les he explicado, ¿sí? A partir de qué, ¿sí? Y cuál es la diferencia de los dos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de movimiento motor, hablamos que la sinapsis se tiene que dar a nivel de músculo, ¿cierto? Y si hablamos de sensitivos, todo lo que tiene que ver con reacciones, ¿cierto? Ya sea con nuestro sistema glandular y con secretar algunas sustancias químicas para que a partir de esas se puedan estimular algunas otras hormonas que se encuentran en nuestro cerebro y hacer una sinapsis. Digamos, cuando usted tiene una sensación de amor, es porque hay 3 hormonas, una que se llama la dopamina, otra que se llama la oxitocina y otra que se llama la serotonina, ¿sí? Que se nivelan, se regulan. Entonces, cuando usted pues ve a esa persona que quiere o siente ese amor por, no sé, la planta, el carro, el celular, yo qué sé, por lo que usted pueda sentir amor, sí, es porque esos 3 productos químicos están en un nivel de regulación igual, ¿sí? Entonces, ya cuando usted siente tristeza es porque la dopamina bajó mucho los niveles de pronto de lo común que tiene que estar en el cuerpo. Entonces, cuando usted está triste es porque su dopamina está muy bajita. Entonces, usted debería comer cosas que le aumenten la dopamina. ¿Cuáles serían esas cosas que aumentan la dopamina? El chocolate. El chocolate es un elixir de felicidad. ¿Listo? Marihuana, profe. Entonces, Feliz. dime. ¿Quién habló por ahí que casi no le escuché? Checho. Pero, bueno, sí, pero Checho no quiere volver a repetir nada. Pero sí, chicos, eso les cuento, digamos, ya cuando usted, digamos, se le bajan los niveles de dopamina, entonces usted ya se empieza a sentir triste, ¿sí? Y es porque esos niveles de esa sensación química se han bajado. A eso hacemos referencia en un nervio sensitivo como tal. Listo, chicos. Profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dime. Yo sí. ¿Es posible crear alguna de esas emociones químicamente? Pues por lo que usted dice que la dopamina y toda esa vaina se puede crear, por decirlo así, emociones o cosas así. Pues miren, chicos, realmente todas las emociones que nosotros sentimos se comunican, como yo se los contaba, vea, la única parte que se comunica de nuestro cuerpo a través, digamos, de señales eléctricas, y se los vuelvo a repetir, en nuestro cerebro. De resto, todo nuestro cuerpo se tiene que comunicar mediante lo motor y lo sensitivo, ¿cierto? Y ese motor y sensitivo tiene asociado a ello muchos sistemas, ¿cierto? En lo motor asociamos el sistema óseo y el sistema muscular, que son los encargados de dar las respuestas de movimiento. En lo sensitivo yo asocio y se asocia más el sistema glandular, ¿sí? Porque a partir de ese sistema glandular nosotros vamos a producir una infinidad de sustancias químicas que nos van a llevar a sentir muchas sensaciones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando usted ya siente mucha felicidad y no es producida por amor, su dopamina excede los límites. Hay sustancias químicas, ¿sí? Como las drogas, ¿cierto? Que alteran, ¿sí? Todos estos neurotransmisores que hay en el cuerpo y todas estas sustancias químicas. Y al alterar todos esos neurotransmisores y todas esas sustancias químicas generan algunos efectos que de pronto no son comunes ni normales en nuestro organismo, ¿sí?
Entonces, por eso, digamos, algunas drogas generan en nuestro cerebro, ¿sí? Esos efectos placebos. Hay un documental en National Geographic, si no estoy mal, chicos, si alguno de ustedes lo quiere buscar, que se llama como animales drogadictos, algo así, animales que se drogan. Y muestran, digamos, ahí, ese documental es muy interesante porque es que muestran cómo a través, digamos, de que de los animales, ¿sí? Cómo esos animales, digamos, prueban algunas plantas o prueban algunas cosas de la naturaleza que hace generar en ellos una reacción que es completamente ajena, ¿sí? A su cuerpo, en el sentido de que naturalmente no se podría producir, ¿sí? Sino que tiene que haber un estímulo que sea mucho mayor de lo normal para que se pueda dar como tal ese proceso. Niños, espérenme un momentico. Mónica, si quiere regalo. Se fue y jamás volvió. Como mi papá. Igualito, menor. Le arregló el chocolate, ¿eh? Profe. La profe se fue a incrementar la dopamina por allá. Sí. Está hueliendo sustancias no aptas. ¿Quién ya hizo lo de inglés, muchachos? ¿Me lo va a pasar? No, para que me lo pasen a mí, ¿Vas a la locas. copia? Para que me la pasen a mí. Ah, no, lo de inglés no. Digo, lo de química. Me desgasé un Ah, eso poquito. ya lo hice. Antes, pásenlo. Su mamá está por allá y está con la chancla por decir semejante palabrota. Papi, mi mami no me dice nada porque está en la cocina. Tiene la Felicitaciones. puerta cerrada. Te ganaste un palazo. Ya lo Ayuda ahí pasé. con la de química. Aló, hola, ¿cómo están? Todo Ya. correcto, profe. Peleando con los del internet, ¿sí ven? Yo creo que fue a aumentar la ¿Qué alegría, tal los profe. otros? Oiga, no arreglan el internet, pero si llaman a cobrar ahí, no mandan, uy, ni la factura me cae más mal. Uy, no, 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 no. Bueno, entonces, Hay que cambiarse el internet de chicos, Movistar. lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a hacer ahorita es como una rondita de preguntas y en esa rondita de preguntas, pues, básicamente vamos a poner notica. Entonces le vamos a pedir a nuestro estudiante Patiño, en este caso, ¿sí? Que me vaya anotando. Yo le voy diciendo 0, 100 y usted me va anotando ahí y me envía la foto de las notas al... Entonces yo voy lanzando la pregunta y el que la quiera responder va levantando la mano y pues yo le voy dando la respuesta, ¿sí? Entonces, voy a
dejar de compartir la pantalla para que no hagan trampa y vean sus apuntes. Entonces, vamos por aquí, a ver. ¿Cuál es... ¿cuál es la parte del cerebro que está encargada, ¿sí? De generar todos los procesos que tienen que ver con razón? Profe, ¿puede repetir la Levanta pregunta? la mano y yo le doy la palabra. ¿Podría repetir la pregunta, profe? ¿Cuál es la parte del cerebro que está asociada a los procesos de razón? La sensitiva, ¿no, profe? No, Martín. ¿El parietal? La parte izquierda, ¿no es? La parte El lóbulo izquierda parietal. del cerebro. El cerebro. Pilas Póngame a la 100. A. Muy bien, un 100 para Martín ahí. Listo, va la segunda. Profe, ¿puedo seguir participando o no? Obvio, sí, pues si se gana mucho 100, ¿qué? ¿La aumenta su nota de participación? Son 4 notas de participación. Bueno, entonces, vamos a tener por aquí, a ver, vamos por aquí. ¿Cuál es la función de la médula espinal? Levanten la manito y yo les voy dando la palabra. Función de médula espinal. Pero yo le digo, profe. Ah, bueno, entonces, Yo levante la mano, profe. Yo también. pues sí, pero espérenme un momentico porque yo estoy viendo quién levanta la mano para darles en ese orden la palabra. ¡Ish! Bueno, Páez va a hablar también, ¿cierto? Entonces Páez también va ahí, pero no, yo no sé si es que no puede levantar la mano o qué. Bueno, entonces va. Violet, Garavito, Martín y Páez. ¿Y Patiño? Y yo, sí, profe. Patiño, pero no tiene su mano levantadita. Pero ya la acabo de levantar, profe. Profe, yo también. Ah, bueno. Entonces, los escucho. Violet. La médula espinal se encarga de transmitir mensajes al cerebro. ¿Cuál?